En lo alto de las montañas de Colombia, en un pequeño pueblo llamado Café Real, la vida giraba en torno al cultivo y la producción de café. Las mañanas comenzaban con el suave murmullo de las hojas de los cafetales, y el aroma inconfundible de los granos recién tostados. La comunidad, unida por generaciones de tradición cafetera, encontraba en el café no solo su sustento, sino también una fuente inagotable de historias y recuerdos. Isabel, una joven de 20 años, era la heredera de la finca cafetalera más antigua del pueblo, La Cumbre. Desde niña, había aprendido los secretos de cada etapa del proceso del café, desde la selección de las mejores semillas hasta la técnica perfecta de tostado. Su abuelo, don José, le había contado historias sobre cómo sus ancestros habían llegado a esas tierras y habían encontrado en el café una nueva oportunidad de vida. Un día, mientras recorría los cafetales, Isabel encontró un viejo cofre enterrado bajo un árbol centenario. Dentro del cofre, halló un diario antiguo, lleno de notas y dibujos. Pertenecía a su tatarabuelo, Sebastián, quien había sido uno de los primeros en cultivar café en la región. Las páginas del diario relataban las dificultades y alegrías de esos primeros años, pero lo que más llamó la atención de Isabel fue la mención de una receta secreta para un café excepcional, que prometía un sabor único e inigualable. Decidida a descubrir el secreto, Isabel siguió las instrucciones del diario con precisión. Recolectó los granos a mano, los secó bajo el sol de la montaña y los tostó lentamente, siguiendo los tiempos y temperaturas exactos descritos por Sebastián. Finalmente, preparó el café y, con una mezcla de nerviosismo y esperanza, dio el primer sorbo. El sabor era extraordinario, como si cada grano contuviera la esencia misma de la tierra, el sol y la historia de su familia. Isabel supo en ese momento que había encontrado no solo una receta, sino una conexión profunda con sus raíces y con el legado de sus antepasados. Decidió compartir este descubrimiento con su comunidad. Organizó una gran fiesta en el pueblo y sirvió el café especial, contando a todos la historia del diario y de su tatarabuelo Sebastián. Los habitantes de Café Real, sorprendidos y emocionados, sintieron un renovado orgullo por su tierra y su tradición cafetera. A partir de ese día, el café de La Cumbre se convirtió en un símbolo de la unión y la perseverancia de su gente. Isabel continuó cultivando y perfeccionando el café, asegurándose de que cada taza contara una historia, su historia, y la de todos aquellos que habían dedicado sus vidas a esa bebida mágica. Y así, en las montañas de Colombia, el café siguió siendo mucho más que una bebida. Era una memoria viva, un hilo que conectaba el pasado con el presente, y un legado que Isabel y su pueblo estaban decididos a preservar para las futuras generaciones. Estás en el canal de Glibrito, el León del Fuego. Cada día, millones de personas en todo el mundo comienzan su jornada con una taza de café. Ya sea en la comodidad del hogar, en la bulliciosa cafetería de la esquina, o en la oficina antes de una reunión importante, el café es mucho más que una simple bebida. Es un ritual, una pausa necesaria, e incluso una fuente de inspiración. Pero, ¿alguna vez te has preguntado qué efecto tiene esta bebida en tu salud? ¿Es realmente el aliado perfecto para comenzar el día o podría estar causando más daño que beneficio? En este vídeo, vamos a explorar los beneficios y riesgos del consumo de café, basándonos en las últimas investigaciones científicas. Acompáñanos para descubrir la verdad sobre el café. El café tiene una historia tan rica como su sabor. Todo comenzó en Etiopía, donde según la leyenda, un pastor de cabras descubrió por accidente los efectos energizantes de los granos de café. Desde allí, el café viajó al mundo árabe, donde se convirtió en una bebida ceremonial, antes de conquistar Europa y, finalmente, el resto del mundo. Hoy en día, es la segunda bebida más consumida después del agua. Pero, ¿qué hay dentro de una taza de café? El café contiene más de 1000 compuestos químicos, siendo la cafeína el más famoso. Esta sustancia es la responsable de ese empujón de energía que muchos de nosotros buscamos cada mañana. Además de la cafeína, el café es una fuente rica en antioxidantes, que son conocidos por combatir el estrés oxidativo en el cuerpo. También contiene pequeñas cantidades de vitaminas y minerales, como la vitamina B2 y el magnesio. Uno de los principales beneficios del café es su capacidad para mejorar la función cognitiva y la concentración. La cafeína actúa como un estimulante del sistema nervioso central, ayudando a mejorar el estado de alerta y reducir la fatiga. Esto puede ser especialmente útil en momentos en que necesitas estar enfocado,
como durante una larga jornada de trabajo o mientras estudias para un examen importante. Además de su impacto en la concentración, el café ha sido asociado con una serie de beneficios para la salud a largo plazo. Investigaciones recientes sugieren que el consumo moderado de café puede reducir el riesgo de desarrollar enfermedades neurodegenerativas como el Parkinson y el Alzheimer. Asimismo, algunos estudios indican que quienes consumen café regularmente tienen un menor riesgo de padecer diabetes tipo 2, posiblemente debido a los efectos del café sobre la sensibilidad a la insulina. También hay evidencia que sugiere que el café puede ser beneficioso para el corazón, siempre y cuando se consuma con moderación. Sin embargo, no todo son buenas noticias. Como con cualquier otra cosa, el exceso puede ser perjudicial. Consumir café en grandes cantidades puede llevar a problemas como insomnio y ansiedad. Esto se debe a que la cafeína bloquea la adenosina, un neurotransmisor que promueve el sueño, manteniéndote despierto y alerta incluso cuando deberías estar descansando. Además, la cafeína es un estimulante poderoso, que puede aumentar la frecuencia cardíaca y la presión arterial en algunas personas, especialmente en aquellos que son sensibles a ella. Esto podría incrementar el riesgo de enfermedades cardiovasculares si se consume en exceso. También es importante tener en cuenta que el café puede causar dependencia. Si te has sentido irritable o con dolor de cabeza después de saltarte tu taza de café matutina, es posible que hayas experimentado los síntomas del síndrome de abstinencia de la cafeína. Entonces, ¿cuál es el veredicto? El café tiene tanto beneficios como riesgos para la salud. La clave está en la moderación. Para la mayoría de las personas, disfrutar de 1 o 2 tazas al día puede ofrecer beneficios sin los efectos secundarios negativos. Sin embargo, es importante escuchar a tu cuerpo y ajustar tu consumo si experimentas efectos adversos. Así que, la próxima vez que te prepares una taza de café, hazlo con conocimiento. Disfruta del ritual, del sabor y de los posibles beneficios para tu salud, pero mantén en mente los posibles riesgos. Y recuerda, cada cuerpo es diferente, lo que funciona para unos puede no ser lo mejor para otros. ¡Salud por esa próxima taza! Si te gustó este vídeo y quieres ver más contenido sobre salud y bienestar, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Y cuéntanos en los comentarios, ¿cuántas tazas de café tomas al día y cómo te hace sentir? Nos vemos en el próximo vídeo. Y por supuesto, haz de tu bienestar una prioridad, mereces sentirte bien todos los días. Un abrazo.